En este hermoso y maravilloso día, que la bendición del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra y el Dios de la Biblia, esté con todos nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos. Asimismo, dándonos la sabiduría para cada instante, cada momento que estudiamos su palabra, que a veces nos sentimos confrontados, sentimos que no damos la talla, sentimos que a veces no somos dignos, que a veces como que no estamos haciendo nada por la obra de Él. Su gracia nos reconforte. Y siguiendo con nuestro estudio en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esa expresión de la carne siempre sabemos que, bueno, algunos dicen, no, pero es que la carne también, que es la carne, pero esa carne hace mucha referencia, y casi siempre en la Biblia, es a la debilidad del ser humano hacia sumergirse en las pasiones sexuales. Entonces miramos que generalmente los pecados que esta gente comenta, ¿sí? Y con sus labios los habla, los piensa, que son horribles, traen tanto consecuencias para su cuerpo como para su salud, ¿cierto? Digamos que estas personas a veces nosotros las envidiamos, pero cuando vemos, usted encuentra cuántos han muerto de SIDA, de enfermedades venéreas, cuántos con esas enfermedades venéreas, algunas mujeres ya no pueden tener sus hijos, tienen problemas en la matriz, bueno, una cantidad de cosas, algunos mueren por esas enfermedades. Entonces miramos que uno a veces desea las cosas del mundo, ¿no? Cómo se deleitan, cómo... De hecho, al final vamos a ver un salmo que nos da esas cosas. Entonces miramos que eso mismo es lo que les trae juicio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Pedro nos está animando a nosotros, ¿sí? Que no solo cuando veamos la gente, porque eso no pasaba en el tiempo antiguo, sino también lo está pasando hoy en el día. A veces uno como cristiano dice, uy, oiga, como que vea mejor cuando estaba en el mundo. Entonces Pedro nos anima a que cuando veamos, si lo podemos decir, los impíos de este tiempo, o de los impíos de nuestro tiempo, miremos más allá de su aparente felicidad y aparente éxito, porque es un éxito y una felicidad superficial. Y veamos la ansiedad, el desespero y la frustración que se esconde bajo la superficie. En este tiempo de la pandemia nosotros nos hemos podido dar cuenta. Mucha gente que aparentaba tener dinero, empresas que parecían ser sólidas y grandes empresas y que a veces humillaban a los pequeños, y yo le pago por allá a 60, 90, 180 días o cuando tenga tiempo. Veamos que fueron una de las primeras que se fueron a pique, primeras que cerraron, primeras que quebraron, ¿sí? Y a veces vecinos que teníamos que levitaban, pues vemos que están en gran necesidad. Entonces a veces no nos dejemos llevar por esas apariencias. Y quiero que miremos algo, y el Señor nos lo regala aquí en Romanos, el libro de los Romanos, ¿cierto? Desde el capítulo 1, desde el versículo 18, es un poquito largo, no se lo dejo que lo lea en casa porque a veces no lo leen. Capítulo 1, versículos 18 al 32, Dios nos da nos dice cómo viene su ira sobre los malvados. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acuérdense que estamos hablando de los falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, de aquellos que maldicen el evangelio y cuáles son sus consecuencias. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con todo ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces miramos aquí cómo es la ira de Dios, ¿cierto? Cómo es que Él los va a castigar, cómo andan en sus concupiscencias e inmundicias. Y aquí nos dice cuáles son. Son hombres que alguna vez abrazaron el cristianismo. Son hombres que alguna vez dieron testimonio, pero su ambición, su afán de figurar, se dejaron deslumbrar y mire cómo terminaron. No estamos hablando aquí solamente de impíos. Cuando Pedro está hablando falsos maestros, los falsos maestros salen de la misma iglesia. Lo mismo que en nuestros tiempos. ¿Por qué vemos hoy un desdén en las congregaciones? Una falta de seriedad, una falta de cumplimiento, una falta de orden, una falta de disciplina. Porque todo esto que lo menciona aquí está pasando dentro de las congregaciones. Porque no tenemos un temor de Dios. Porque hemos abandonado el temor a Dios para tenerle temor al hombre. Y muchas veces se dejan llevar por el hombre y terminan en esto. Entonces Pedro aquí nos está planteando y nos dice, si nosotros debemos que tener certeza es que el castigo viene. El castigo para aquellos desobedientes viene, pero el premio para los obedientes viene. Y no nos referimos a un premio aquí, sino a una vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios en su justicia no puede permitir que el pecado quede impune. Entonces, nosotros no podemos seguir anhelando las cosas del mundo, deseando las cosas del mundo y pensando que no los van a pasar. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con una persona y decía, bueno, tuvimos de algunos líderes y pastores que estaban en pecado y decía, bueno, pero ¿por qué se paran en el púlpito y todavía están orando? Muchas veces nosotros que quisiéramos que esos pecadores, malvados, perversos, una vez estén en el púlpito, cayera un rayo y ¡pum! ¿Cierto? Los matara, los deshiciera. Yo creo que si eso pasara, sería la única forma como las ovejas cogerían verdaderamente temor de Dios y empezarían a estudiar la Biblia y a comparar todo lo que sus pastores y sus líderes y aún nosotros como maestros de la palabra hablamos, se irían a la Biblia a leer. Por eso yo me tomé la molestia de leerlo. Es un poco extenso, pero a veces yo les digo lean y los afanes del día no nos dejan leer. Entonces a veces miramos, claro, Dios tiene misericordia y muchas veces Dios no mata a esos pastores en el atrio por la misericordia de esas almas, de esos nuevos que están llegando, porque Él necesita que sean malos que los conozcan, ¿cierto? Acuérdense que yo les he enseñado que a veces un reloj dañado da 2 veces al día la hora bien, ¿sí? Entonces a veces Dios los deja por un tiempo, los usa para llevar una palabra, pero ellos tienen su condenación eterna. Dios siempre nos da un tiempo de arrepentirnos, pero aquí lo que Pablo nos está diciendo en Romanos, Dios les dio ese tiempo y no quisieron y se empecinaron. Entonces dice que Dios mismo es el que los va a entregar a todas sus concupiscencias, toda su inmundicia, a toda aquella lascivia. Dios lo permite también, porque ya están condenados. En este hermoso y maravilloso día, le invito a que revise los apuntes, revise esta palabra y examinémonos nosotros a la luz de la palabra. Muchas gracias.